Cuando había un empate total entre Fidel Herrera y Gerardo Buganza, la decisión y la definición la tenía Dante Delgado. Y Dante, toda su vida política, si nos ponemos a revisar, ha sido un negociador en lo que es la Cuarta Transformación como tal. A mí no me identifican en un grupo político de fulano de tal. Todos me mandaban a decir pues, que iba yo a ganar. El día de la elección, de la nada, los resultados salieron al revés. De hecho, López Dóriga a medianoche dice: el último distrito que falta por terminar de computar y no se sabe por qué no se ha publicado es Jalapa Rural de Veracruz. Cualquiera puede llegar a pensar, ¿no? Pues tiene el respaldo de la familia Yunes. Su tío un año antes pues fue candidato a gobernador. Pues yo pensaba lo mismo. Si yo la información que tengo hoy lo hubiera tenido en 2004-05, jamás hubiera yo pedido un voto para un proyecto que encabezaran ellos. Jamás. Y posteriormente pues ya entró un pésimo gobierno de 2 años, que más que gobernar, creo que con el estómago se le fue encima actores políticos con los que él no coincide. Pues sí, dices, oye, vino un Miguel Ángel Yunes Linares que vino a golpear a todo el mundo, pero también volteabas al gobierno de Javier Duarte y era también complicada la situación que se vivía como estado. Pero creo que de lo que se disfrazó al monstruo, no es tan monstruo. Tenemos una gobernadora muy inteligente. Eso sí te lo quiero decir y lo firmo con sangre, vaya. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña uno de los personajes que conoce la política, la conoce desde la capital del estado, sabe lo que son las entrañas desde un partido Acción Nacional, sabe lo que es también el PRI y también sabe lo que es crear un nuevo partido en lo que es México, en lo que es Veracruz, y hoy tiene una encomienda como subsecretario de Desarrollo Económico en el actual gobierno del estado de Veracruz, en el gobierno de Rocío Nale. Ya una entrevista que veníamos ahí insistiéndole, pero se hacía un poco del rogar. Hoy nos acompaña Eduardo Vega Yunes. Tato Vega nos acompaña en el estudio para estar platicando desde sus inicios en la política hasta hoy en día, en el 2025, en una encomienda, pues muy importante, ¿no? En el gobierno del estado. Rodrigo, muchas gracias. Muy contento de estar hoy aquí en tu podcast, en esta nueva forma de comunicar, donde no solo los jóvenes, sino también los chavorrucos, que incluso hasta la palabra es de chavorruco, como yo, y edades avanzadas ya empezamos a informarnos por estos conductos y felicitarte porque realmente has tomado un liderazgo importante en este modelo de comunicación, como decía, y hoy eres una de las personas más vistas y que hasta el día de hoy, espero así sea pues, para siempre en tu carrera como comunicador, lo has hecho con toda legitimidad y de manera muy seria. Muy contento de estar aquí, de poder hablar con todos los que te ven, te escuchan, y es una forma donde podemos nosotros, hoy como funcionario, poder dar a conocer incluso algunas cifras serias de lo que el gobierno de Veracruz, que encabeza la gobernadora Rocío Nale, se está haciendo y se está haciendo muy bien. Ahora, Tato, antes de conocer cifras, antes de platicar de estas acciones que están realizando, pues también muchas personas primero tienen que conocer a quién es el personaje, quién es el político detrás de todas estas tomas de decisiones, porque hay que decirlo, a veces también para el mismo político y sobre todo hoy en día en un puesto como el que tienes, donde tienes que cuidarte hasta hasta la más mínima palabra de lo que estás diciendo, sobre todo por el puesto en que representas, pues a veces es complicado el poder llegar a romperte un poquito, a poder abrirte un poquito, pero pues esperamos que aquí sea el caso. No, con mucho gusto. Yo soy muy abierto. Como te dije al principio, fuera de grabación, soy muy entrón y trato de ser muy transparente siempre en mi conducir. Eso me ha metido en problemas, pero no me ha cambiado, ¿no? Los asumo y muy directo en las condiciones y en los momentos de vida que he vivido y que he enfrentado. Oye, Tato, ¿y cómo te ha tratado este ritmo de gobierno desde que arrancaron? Ya van a cumplir este primer año. ¿Cómo has sentido esta chamba? Pues mira, este año ya creo que me salieron más canas en la barba, en el cabello, pero ha valido mucho la pena. Acompañar a una gran mujer como lo es la gobernadora Rocío Nale, que tuve la fortuna de estar de cerca de ella
en poco más de 200 municipios, de hacer una campaña al gobierno del estado, de uno de los estados más importantes de nuestro país, como lo es Veracruz, y conocerla en un, como se dice, face to face, en un tú a tú, muy de cerca todos los días, poder estar en eventos, cómo se expresaba arriba de un escenario, con idea, con propuestas, cerca de la gente, igual en la comida, cuando pasábamos a echarnos una torta o algo en el camino de la campaña, que se expresaba de igual forma, y hoy ver cómo lo hace ya como gobernadora y no como candidata, con mucha precisión y con mucha legitimidad de lo que fue a decir a un micrófono en los 212 municipios del estado. Hoy, a prácticamente un año ya del gobierno, a 11 meses, a 10 meses y tantos, pues lo está haciendo realmente y se está haciendo un esfuerzo muy importante. Lo podemos ver en todos los sectores, desde seguridad pública, lo podemos ver en el tema de finanzas, el rescate del Estado en el tema financiero ha sido importantísimo, con una gran disciplina financiera que ella ha ejercido y ha instruido a un gran secretario como lo es Miguel Reyes, y sobre todo en tema de infraestructura. Ella recorrió por última vez, se podría decir, el 100% de las carreteras del estado en la campaña gobernadora, hoy lo sigue haciendo como gobernadora, y las conoce y sabe las necesidades. Y nada más para darte un dato, hace prácticamente 2 meses, hoy no lo he vuelto a calcular, pero hace prácticamente 2 meses se estaban ya impactando presupuestalmente en licitación, en mantenimiento y en construcción más de 1,000 kilómetros de carretera en Veracruz. Esto te habla de que en un periodo muy corto se están logrando resultados importantísimos. Bueno, a ver, yo lo veía, por ejemplo, con el tema de lo de las carreteras. Yo viajo para Jalapa cada viernes y sábado y es impresionante. Yo recuerdo y digo, ahorita van a decir, no, bueno, ya es un spot de Morena o un spot de Rocío Nale, no, para nada. De un buen gobierno. Pero sí era lamentable las condiciones y ya deja tú las llantas y deja tú el coche, la integridad y la seguridad de uno. Claro. Yo lo veía en esta carretera de Veracruz, Jalapa, que era una cosa de locos y sí, tengo que decirlo, de 7, 8 meses para acá, se ha notado este mantenimiento de las carreteras, pero bueno, fui en la moto hace como 2, 3 semanas para Jalapa, la carretera poca más, pero estaba entrando a Jalapa y unos baches impresionantes, impresionantes, pero pues bueno, sí se ha visto ahí trabajo, no sé si sea del Estado, si sea de la Federación, pero desconozco ahí, la verdad, pero sí se ha notado. Ahora, Tato, vamos a dejar un poquito, vamos a aguantar un poquito el actual gobierno, vamos a aguantar un poquito todo lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico y me gustaría remontarnos a estos inicios de la política, ¿no? Porque a veces pues, te pueden estar viendo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante y vale mucho la pena el momento en que están viendo un político y sobre todo que lo conozcan, ¿no? Que conozcan, sí, sus errores, porque hay que decirlo, a veces, unos que puede llegar a cometer cualquier ser humano, pero pues también sus aciertos, ¿no? ¿Cómo fue, remontándonos desde un inicio a estos arranques, a estos inicios de Tato Vega en lo que fue la política? Porque te tocó un periodo más o menos entre el 2010, 2011, donde el Estado vivía una transición, ¿no? Sí. No solamente una transición entre lo que eran dos gobiernos como lo era Fidel Herrera y Javier Duarte, sino también te tocó estar vestido de azul desde un principio y era cuando un Partido de Acción Nacional, a diferencia de hoy en día, pues era una oposición impresionante entre el actual gobierno de ese entonces y el PAN, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a mí desde muy pequeño, muy, muy joven, me ha gustado el activismo político y rozarme en el sector público, poder servir, poder ayudar. Hoy te lo digo con mucho gusto, puedo llegar a de repente a una dependencia o a un municipio incluso, y he tenido oportunidades en la administración pública que me ha permitido ayudar. Y más que ayudar, es tu función como servidor público. Yo se lo decía al equipo ahorita recién que entramos a la Secretaría de Desarrollo Económico, es que luego los empresarios no te sueltan, te piden trámites. Y, pues claro, a ver, eres servidor público, tienes que servir, eres funcionario público, tienes que funcionar. Si no sirves y no funcionas, estás fuera. No sirves si no funcionas. Entonces, hoy he podido ir a distintos lugares donde me he encontrado gente que no se olvidan que en algún momento pude apoyarles desde donde estaba
y se siente bien padre. O sea, se siente bien bonito que tú lo olvidas y llegas a un lugar y te dicen, es que tú me ayudaste con esto, tú me apoyaste con el otro cuando estuviste acá. Yo desde muy pequeño empecé a ser desde la calcomanía, va a sonar muy trillado, pero por ejemplo, en una campaña, una alcaldesa en el 97, candidata a alcaldesa, cuando era muy raro, era una mujer en participación política. Mis papás tienen una dulcería en Jalapa, era de lo que vivíamos nosotros y todos, la gente de Jalapa que me conoce lo sabe. Yo iba terminando primaria, empezando secundaria, no recuerdo bien, y por apoyarla yo agarré un grupo de 3, 4 amigos, incluida mi hermana, y mi mamá nos hizo unos bolsitas de chocolatitos de la dulcería que teníamos. Y ahí en Enríquez fuimos a nombre de la candidata a regalar, te hablo que yo tenía 10, 11, 12 años, o sea, digo que iba yo entre primaria y secundaria, por ahí. Y ahí fue donde empecé yo a ver que me gustaba. Posteriormente yo entré a la Universidad Veracruzana, estudié economía, ahí en la Facultad de Economía, que mando un saludo a todos los que están ahí ahorita. Soy orgullosamente de la UB. Muchos creen que ya sé que quieres entrar ese tema, que por el apellido y por güerito, y yo le digo, eso de güerito ya, hoy ya es discriminación. ¿Eh? Creen que me fui al TEC de Monterrey o a la UDLA o no, mis papás, mi papá siempre ha sido o siempre fue trabajador de gobierno, fue en la parte Ah, burocrática tenía ese roce. y sí, pero en cargos medios, o sea, No, y nosotros, desde la administración pública, no sí, tanto en la política como tal. exactamente. Entonces nosotros vivimos en una clase media, en momentos difíciles, donde yo por eso estudié en la Universidad Veracruzana, con muchas ganas incluso de irme a estudiar actuaría a la UNAM, las condiciones no estaban dadas. Entonces terminé en la Universidad Veracruzana y hoy estoy muy orgulloso y muy contento de haberlo logrado. Y ni siquiera en la Universidad Veracruzana, que es una universidad muy grilla en el Bueno, sector estudiantil, ahí fue que me involucré. Yo seguía fuera, pero tuve la gran oportunidad de involucrarme en la campaña a gobernador en ese momento ya de Gerardo Buganza. Entonces, prácticamente después estás de hablando que varias, del 2003, 2004. sí, 2003, incluso te quiero decir que me di de baja de la facultad un semestre para incorporarme a la campaña de Gerardo Buganza. Eh, eh, Ahí recorrimos el estado, ahí hicimos una campaña muy productiva con el PAN, fue una elección muy cerrada contra Fidel Herrera. Sí, claro. Aprendí muchas cosas, muy joven, del tema político, ya de en serio, ya en forma, lo que era operar, lo que era estructurar, cómo se divide la estructura electoral, la estructura de movilización, un poder permear en el imaginario de la población como candidato o como opción política, y a partir de ahí es que empezamos a construir esta parte que yo me defino más de lo que me gusta. Si soy bueno o no, ya otras personas lo definirán, pero lo que me gusta es la operación política. Entonces a mí me apasiona de la mano de poder servir a la gente que más lo necesita, creo que se conjuga de manera perfecta y así fue como llegué a la participación política ya en forma en una campaña a gobernador con Gerardo Buganza, caminando todos los municipios, que también recorrió todos los municipios, una gran campaña que se hizo, y efectivamente ahí va Miguel Ángel Yunes Márquez, de plurinominal número 2 en un acuerdo de su papá que hizo con el PAN, cuando a él no le dan la candidatura por el PRI al gobierno del estado, se la dan precisamente a Fidel Herrera y decide abandonar las siglas que siempre había tenido y se suma al proyecto de Gerardo Buganza en ese acuerdo de que Y Miguel tú ya Ángel. estabas desde antes en el PAN. No, No. yo venía construyendo un proyecto político con ellos, ya muy pequeño, desde muy pequeño, Sí, es a lo que voy. ¿no? Ya estabas desde antes en Partido de Acción Nacional. Sí, sí, sí. Entonces veníamos construyendo ahí, se dan las condiciones, avanzamos y bueno, ya sabemos el resultado que pasó ahí con Gerardo Buganza, gana Fidel Herrera, creo que fue un gran gobernador. Creo que cualquiera de los dos hubiera sido, fue un gran momento para Veracruz, fíjate, porque los candidatos eran Fidel Herrera, Gerardo Buganza y Dante Delgado. Creo que en ese momento, hoy o después, hablando
exactamente de Dante, no sé, pero en ese momento cualquiera de los 3 hubieran sido unos grandes gobernadores. Bueno, Gerardo o Buganza, grandes gobernadores, Gerardo o Dante, grandes gobernadores. Fidel creo que fue un gran gobernador para Veracruz, con sus errores, como lo dijiste al principio, que como cualquier ser humano, pero creo que dejó pues un buen sentir, un buen sabor de boca y posteriormente pues ya conocemos lo que pasó. Oye, Tato, ¿y qué crees desde tu visión, desde tu perspectiva? ¿Qué fue lo que le llegó a faltar, por ejemplo, a Buganza en el 2004 para poder llegar a vencer a un Fidel Herrera que, a ver, si nosotros, yo creo que cualquier otra persona piensa en Fidel Herrera y dice, no, pues Fidel Herrera era un hombre sumamente fortalecido políticamente hablando, pues el PRI estaba en el poder, en el gobierno del estado, pero fue por un pelito que casi pierde el gobierno en ese entonces, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron los errores en ese momento de Buganza para no llegar a vencer en esa elección? Yo creo que hubo errores, pero no que definieran la elección. El gran factor que definió esa elección fue un gran negociador de la política, que era el tercer actor, que era precisamente Dante Delgado. En la recta final, cuando había un empate total entre Fidel Herrera y, y Gerardo Buganza, la decisión y la definición la tenía Dante Delgado. Y Dante, toda su vida política, si nos ponemos a revisar, ha sido un negociador. Hoy, para el 2004, que fue el momento de elección, había un jaloneo entre quién sacaba o con quién obtenía el mejor acuerdo político, con Fidel y con Gerardo Buganza. Sin duda, las capacidades de negociación y pues como era Fidel Herrera, en paz descanse, pues sí superaba, yo creo, en esa mesa de diálogo y de conversación y de acuerdos a Gerardo Buganza, y creo que eso fue lo que marcó la diferencia, la capacidad de negociación de un Fidel Herrera y un negociador de la política que ha jugado siempre a hacer la diferencia de la balanza, como lo es Dante Delgado. O sea, prácticamente fue la diferencia a favor de Fidel Herrera en este caso, llámese para cualquier operación o negociación 27,000 política. votos, 27,000 votos en un estado como Veracruz, que terminó en tribunales, y que bueno, para una candidatura de Dante Delgado, que si no mal recuerdo, no quiero dar un mal número, pero creo que fueron sobre 400,000 votos, No, pues es no algo. era, no era mucho lo que tenía que sacrificar, y creo que fue un muy buen acuerdo el que logró. Oye, es que si nosotros recordamos, por ejemplo, el hecho de un Fidel Herrera, en este caso de sentarse en las mesas, justo estaba platicando con unas personas hace algunas semanas que yo les decía, bueno, ¿y cuándo nosotros hemos tenido como Estado un equilibrio en el poder legislativo? Porque si nosotros recordamos todos los gobiernos, llámese de Morena, llámese del PRI, siempre el Congreso local, pues está a favor, es del oficialismo, ¿no? Eso para la democracia, pues no es del todo positivo porque tienen que existir los contrapesos políticos, bajo mi punto de vista. Sin embargo, Fidel Herrera en ese momento, cuando gana la gubernatura, tenía en sí una legitimidad por los suelos, que la pudo levantar gracias a este poder de negociación, pero también no solamente con actores como un Dante Delgado o un Gerardo Buganza, que después hasta terminó apoyándolo en el 2010 con Javier Duarte, sino con el mismo PRD, sino con el mismo Convergencia, con el mismo PAN en el Congreso local, porque el tener el Congreso local en tu contra y después Así hacer los es, tuyos, si nosotros recordamos. Abrimos ahorita el Wikipedia y vemos los estudios de Cuitlao García en Europa, en el extranjero y todo. ¿Quién era el que negociaba del PRD sí, con Fidel Herrera? Era el claro. papá de Cuitlao García. Entonces, hay que decirlo, Cuitlao García con su familia es una familia de izquierda, ¿no? Y en su Sí. momento, cuando el PRD era de izquierda, pero era un político que sentaba a los de la derecha, a los de la izquierda y todos salían contentos en las negociaciones, ¿no? Lo que pasa es que hacía su función de gobernador, ¿no? Claro. Y ahí sí hay que ponerle énfasis en el tema que sí entró, con una falta o con la gran mayoría de la población veracruzana en contra, que no había votado por su propuesta, con un Congreso, pues, dividido, ¿no? Donde había comisiones fuertes que tenía la oposición, y logró legitimarse, superar.
Bueno, ya no hablemos de la elección del 2007, ¿no? Y 2009, donde llevaba carros completos, pero por esta capacidad que tenía él de, como bien dices, llegar a una mesa, negociar y salir ganando, a veces sin que el de frente se diera cuenta, ¿no? Entonces Sí, sí. entonces, ese era un gran atributo de este personaje político muy inteligente, de los más inteligentes, yo creo que de la historia de los políticos veracruzanos. Y bueno, creo que ya la historia ha calificado a cada quien en sus distintos gobiernos. Claro, y bueno, en el 2010 tal vez fue que públicamente fue que ya empezaste a cobrar más relevancia mediáticamente en los mismos medios de comunicación como figura, en este caso del Partido de Acción Nacional, que fue muy breve este espacio que tuviste ahí de manera pública, porque me estás comentando que tu trabajo llevaba de años atrás, ¿no? Sí, desde calles, o sea, de las calles y de literal, o sea, te digo, suena grillado, pero sí, el trillado, perdón, pero sí fue así. En 2009 quiero platicar, bueno, en 2005 cuando empecé de trabajador de medio tiempo en el órgano de fiscalización, donde aprendí mucho con el contador René Mariani, que era el titular, personajazo, disciplinado. Ahí, yo en las mañanas trabajaba y por las tardes estudiaba, tenía que recuperar el semestre que me di de baja, y aparte necesitaba ingresar, ¿no? Como joven. eh, entonces, con el contador René Mariani ha sido una institución dentro del tema de fiscalización y aparte de disciplina, o sea, de corbata, traje, pulcro, boleado, horarios, con tu tarjeta bien, o sea, todo, cumpliendo metas de trabajo, no horacilla, por no decir otra palabra, pero muy bien. Y de ahí, en el 2009, tuve la oportunidad, 2009-2010, de coordinar el programa de adultos mayores, que era 75 y más en ese tiempo, en Sede Sol Federal. Empecé como apoyo operativo, de ahí se quedó vacante la coordinación, nunca fui nombrado como tal, pero terminé pues en una operación cierta de ello. Y posteriormente tuvimos la campaña gobernador. Bueno, en ese periodo 10. 2009-2010 fui coordinador de 7 distritos locales dentro del PAN, a la candidatura de ese mismo partido de Miguel Ángel Yunes, donde ganamos los 7 distritos que me habían encomendado. Posteriormente, me tocó hacer un esfuerzo en la capital de Jalapa, donde nunca en la historia un candidato al gobierno de Veracruz del PAN había ganado Jalapa. Logramos ganar 252 secciones de las 253, con una tarea titánica de operación política, de madrugadas, de acordar, donde vivimos una represión total voy a hablar de alguien que ya no está, que ya falleció también, pues con mucho respeto, era el tema de la política en ese tiempo, como fue Reinaldo Escobar, en ese tiempo secretario de gobierno del estado. Nos dimos unos encontronazos en ese proceso electoral en Jalapa, donde pues te puedo decir con mucho orgullo que lo que me tocó a mí lo cumplí, más allá de quién fue el candidato en ese tiempo, que fuera hoy no lo hubiera yo hecho. Este, este, pero pues hice mi trabajo y posteriormente no había un aspirante como tal con lo que se había ya construido, desde lo que logramos de los cargos como la coordinación de adultos mayores, la coordinación de los 7 distritos locales adentro del PAN, el resultado que obtuvimos de la elección al gobierno en el 2010. Entonces, para finales del 2011 se abre la oportunidad de participar como ciudadano. Aquí quiero remarcar, nunca me afilié al Partido Acción Nacional, nunca fui militante, ni activo, ni adherente, y tampoco me he afiliado al PRI, al ¿Por Partido qué? Revolucionario Pero ¿por qué Institucional. si desde el 2003, 2004 estabas apoyando, tú lo decías, pegando hasta calcomanías en las calles, ¿por qué decidiste no afiliarte? Porque yo no he creído como tal, y yo creo que esto va a ser una plática que vamos a enfocarla un poquito más adelante, unos minutos, no he querido enfocar como tal
el decir yo le firmo mi ideología, ¿no? Mi forma de ver la política, la administración y cómo apoyar a la ciudadanía en una ideología de una o de un grupo de personas. El tema del PAN, su ideología es muy pragmática, es muy cuadrada, va muy ligada al tema religioso, es en algunos momentos, yo pensaría que hasta sectario, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en esa parte. El PRI tampoco decidí afiliarme porque creo que era muy un partido muy institucionalizado de grupos, de camarillas, de si no estás en un grupo, pues no avanzas, que así es un ejercicio que viene durante muchos años en política, desgraciadamente, y yo siempre he tratado de ser independiente. O sea, yo incluso hoy en la oportunidad que tengo y en lo que es la cuarta transformación como tal, a mí no me identifican en un grupo político de fulano o fulano de tal. Hoy estoy con la gobernadora Rocío Nale y le debo y estoy enfocado al 100% a darle resultados en la encomienda que ella me dio por la confianza que me está teniendo y juntos tenemos que darle resultados a los veracruzanos. Entonces, yo nunca me he afiliado a un partido hasta que logré en cierta forma con un grupo de jóvenes, de mujeres y hombres en todo el país, ponernos de acuerdo y armar primero un partido político nacional que en su momento fue Fuerza por México. Posteriormente se pierde el registro nacional, nosotros en Veracruz hicimos la tarea y nos quedamos con Fuerza por México Veracruz. Orgullosamente te puedo decir que en esta corriente política llamada Fuerza por México sí estaba representado mi ideología, estaba representado lo que yo he pensado de la política, de la administración pública y cómo se deben de tomar las decisiones en conjunto, en consulta a las bases, en consulta a la ciudadanía. Y yo se lo decía a la estructura en Fuerza por México. Si ganamos, vamos a ganar todos. Si no se dan las cosas, no se van a dar las cosas para todos. Porque yo no estoy decidiendo un tema en una mesa con la candidata, con los demás partidos de coalición o demás, que no esté avalado y que no decidan ustedes. Incluso la misma coalición que hicimos con la candidata hoy gobernadora, la sometí en una reunión plenaria a mano alzada de qué opinan y quien quiera hablar, Bueno, mientras no que haya hace, sido las reuniones que como hace, Alito en el PRI de a mano alzada también y no, con Zoom. no, pero ya, Alito es de eso que no queremos ver, ¿no? Oye, Tato, y remontándonos al 2010, 2011, que creo que fue también un año decisivo en tu carrera política, ¿qué fue que te quisiste lanzar como diputado? Pues gané, me metí al proceso interno del PAN, mandé una carta como ciudadano al presidente nacional, que era Gustavo Madero. Me contestaron favorable, tenías que mandar tu currícula, por qué querías participar y demás, tu perfil ciudadano, lo mandé, me aceptaron, hice mi registro, participé, gané el proceso interno, algo que nadie esperaba, ¿no? Porque la que esperaban que saliera era Carolina Vinales, se llama. En su momento era un personaje muy ligado a Horcasitas, que era secretario general a nivel nacional del PAN y aparte era pariente directa de un líder petrolero de Minatitlán. Entonces traía muchos recursos y mucho apoyo político dentro del panismo. Y bueno, le ganamos 2-1 y había un tercer participante que se quedó en un tercer lugar. Y pues a las 10, 11 de la noche que salieron mis resultados, nadie me creía que yo había logrado ganar. ¿Por qué? Porque hice un proceso interno de operación política. Fui a visitar, acordé, hablé y demás. Nadie lo esperaba. Salimos adelante y fui a una campaña constitucional muy, muy desgastante, muy. Me tocó participar contra Alejandro Montano, que él iba con toda la fuerza del PRI, que venía de un gobierno Es que te tocó la anterior. misma campaña de gobernador, ¿no? ¿O no? ¿O ya No, fue un año no, la después? mía fue 2012, la Ok, de gobernador fue 2010. sí. Este, Pero bueno, en esa elección a Javier Duarte le fue, pero poca madre en el PRI.
electoralmente hablando. Sí, 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 pero a ver, nosotros traíamos encuestas de 5 o 6 puntos arriba de Alejandro Montano. ¿Y qué Este, pasó? pues es lo mismo que yo Pasados los años eh, todavía te preguntas lo mismo. me pregunto. Fíjate que nada más voy a dar unos datos. Yo soy muy, muy numérico y muy práctico. En esa campaña, Veracruz, Puerto, estaba, también ya falleció, Acosta Croda, se apellidaba, el loco, El le loco decían Acosta. loco Acosta. Acosta, ¿no? Ujú. Que él venía jugando por el PAN, el Distrito Federal de Veracruz, y yo estaba jugando Jalapa Rural. Las encuestas de Loco Acosta lo ponían muy por debajo. Ya sé por dónde Y a vas. mí en Jalapa Rural, pues yo traía 5 o 6 puntos por arriba. De hecho, gente del PRI, porque pues, Jalapa es así. Y la clase política es así. Y el que no tenía yo un papá que estaba en el PRI, era un amigo que estaba en el PRI o funcionario, todos me mandaban a decir pues que iba yo a ganar y que estaban preocupadísimos y demás. El día de la elección de la nada, los resultados salieron al revés. De hecho, López Dóriga dice en el cierre de los 300 distritos locales del INE, a medianoche dice, el último distrito que falta por terminar de computar y no se sabe por qué no se ha publicado es Jalapa Rural de Veracruz. El último de los 300. Entonces, pues ya, yo ahí le daba solito, yo hice mi prep solito, ahí en Jalapa junto con el que era mi coordinador de campaña, refrescaba yo el prep, ¿no? Ahí en la computadora los dos, y pues, ahí íbamos, ¿no? Ya a las 5 de la mañana ya vamos a dormir. Al otro Pero día, te duermes a las 5 y cómo ibas. no, pues así, pues arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No, pero había mucho que faltaba por computar. O sea, no te puedo decir, eso fue hace 13, 14 años, pero yo creo que a esa hora no traíamos ni la mitad de actas computadas, ¿no? Entonces, pues ya después sabemos lo que pasó, le dieron esta parte a Montano, que hoy tengo una gran relación con él, o sea, eso quedó Y solamente ya en el nunca más escenario te lo político. confesó. No, 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 porque tampoco somos de que vamos a comer, nos encontramos y nos saludamos muy bien, a pesar de que fue muy desgastante y nos confrontamos mucho en O esa sea, ¿crees que campaña. hubo más un tema de negociaciones desde las cúpulas? Sin duda, sin duda. Pero a ver, cualquiera podría llegar a pensar, porque también tú te tiras un poco abajo, pero yo creo que cualquiera puede llegar a pensar, ¿no? Pues tiene el respaldo de la familia Yunes. Su tío un año antes, pues fue candidato a gobernador. Pues yo pensaba lo mismo. Yo pensaba lo mismo y yo cuando me empecé a oler y si me ven, se han de acordar, cada vez que los veía yo esa campaña, a alguno de ellos les decía, voy ganando y quiero que me ayudes a concretar el triunfo. Voy ganando y quiero que me ayudes. Sí, sí, sí. Ya sabemos lo que pasó, ya sabemos el resultado. Hoy estoy enterado al 100% de los acuerdos que ocurrieron, que pues ya son cosas del pasado. Hoy estoy en otro tenor, en otra sintonía. Pero definitivamente, si yo la información que tengo hoy lo hubiera tenido en 2004, 5, jamás, jamás hubiera yo pedido un voto para un proyecto que encabezaran ellos. Jamás. ¿No? Entonces, hoy estamos en otro escenario. Tuve la gran oportunidad de participar con la construcción y encabezar la dirigencia estatal de Fuerza por México. Tuve la gran oportunidad de ser candidato de Fuerza por México en el 2021, otra vez en Jalapa Rural Federal, donde pues sumamos una gran cantidad de votos que aportaron al registro para dar continuidad a un proyecto que siempre lo visualizamos de apostarle a lograr llegar al gobierno de Veracruz a través de un gran o una gran candidata al gobierno. Y hoy creo que esa meta se logró. Hubo un sacrificio donde nos costó el registro del partido, pero yo creo al día de hoy, en el mes 11 de gobierno, que está valiendo mucho la pena para Veracruz y para los veracruzanos el gobierno que encabeza la gobernadora Rocío Nale. Ahora ahí te me adelantaste un poquito porque en este trance del Partido Acción Nacional que encabezas para la diputación local,
pierdes la diputación local, empiezas a notar como que, oye, pues se supone que eran mi familia, me iban a apoyar, no me apoyan, A ver, la elección fue, no me acuerdo si junio o julio. Te quiero decir que no tuve comunicación con nadie hasta diciembre, que tuve una invitación a participar en el gobierno, de Javier Duarte. ¿sí? Como coordinador estatal de Junta de Mejoras. En ese momento me marcaron para reclamarme y para pelearme. Ah, caray. Entonces, pues mi respuesta fue: "Oye, tengo buscando los 5 6 meses, pues por dignidad, pues como quieras, ¿no?". ¿Y por qué crees que se dio esa llamada? ¿Crees que fue algo también como para, pues te llevas mal con tu primo, pues nos lo vamos a jalar para acá, para hacerles, entre comillas, más daño a los otros? ¿O cómo, o Pues cuál es tu lectura de esa integración en este caso, al gobierno de Javier Duarte? pues mira, tal vez, pero puede ser, porque, pues, también, ¿no? Se vale ese tipo de codazos, ¿no? Pero al final del día creo que yo quiero quedarme con esa parte, que hubo un reconocimiento del gobernador en ese momento del trabajo que habíamos hecho cuando él fue candidato en el activismo político en 2010, donde te digo que ganamos la capital, donde incluso en el 2012 pues ganamos la elección, que no se nos reconoció y se dio lo que en otra mesa que no estuve yo, y sí tuvieron, y creo que él alcanzó a visualizar esta parte donde me invitó a la participación. Teníamos ahí el compromiso de poder caminar y entonces volver a buscar una candidatura en el 2015, donde las condiciones pues también no se dieron, ¿no? Ahí terminó siendo el candidato Adolfo Mota, ¿no? Como venía en un proceso ya de muchos años, como secretario de Educación, es un actor político valioso, creo que serio, ¿no? Preparado, y tiene mi reconocimiento como perfil político también. Entonces se le dieron las condiciones a él, a mí no, y bueno, me seguí posteriormente como subsecretario de Desarrollo Económico y terminé la administración en la Comisión del Agua del Estado. Y posteriormente, pues ya entró un pésimo gobierno de 2 años, que más que gobernar, creo que con el estómago se le fue encima actores políticos con los que él no coincide. Y para este personaje, el no coincidir es odiar, y creo que así es como ha actuado, y pues fue una desgracia que le pasó a Veracruz. Y de ahí, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? En 2018 pierde la elección, donde no pudo lograr ni siquiera que su hijo ganara la gobernatura con todo el poder y todo el dinero. Y gana Cuitlagua García con un movimiento con Morena ya muy fortalecido, con un Andrés Manuel que venía muy fortalecido, caminando todo el país durante tantos años con una propuesta diferente, ciudadana, eh, una propuesta progresista, humanista, que creo que en ese momento era lo que México necesitaba, con una transformación desde las bases, y pues ahí están los resultados. Ahora, Hoy, sí. te me sigues adelantando porque, ¿cómo? Porque, a ver, calificas inclusive el viene de Miguel Ángel Yunes Linares en gobierno del estado como, pues ahora sí que una cosa de locos, ¿no? Algo que fue para tu gusto, lo calificas como malo. Pero también, digo, no en puestos altos, pero te tocó ver un prismo en el 2015, 2016, que yo creo que fueron unos años sumamente turbulentos. Tanto fue así que en años posteriores, pues pierden Veracruz, siendo bastión Veracruz a nivel nacional para el partido, ¿no? ¿Cómo era también desde tu visión el integrarte al PRI por cuestiones, pues ahora sí que por, llamémosle, pues causas, entre comillas, ajenas a ti, te integras al PRI, intentas ser diputado, no se te da la encomienda, sin embargo, tienes otros puestos ahí en gobierno del estado, pero pues sí, dices, oye, vino un Miguel Ángel Yunes Linares que vino a golpear a todo mundo, pero también volteabas al gobierno de Javier Duarte y era también complicada la situación que se vivía como estado. Sí, o sea, no vamos a negar tal vez algunas cosas que si empezamos a revisar la historia, ahí están, pero también
el tema de di una mentira 1000 veces y muchos la comprarán como verdad. Y esa es la forma de también de ejercer de Miguel Ángel Yunes. Esta narrativa Miente política. al público sobre actores que son sus enemigos una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Y en la o como perfil público siempre vas a tener quien está contigo y quien está en contra de ti. Y toda esa gran franja que están en contra de ti, esa narrativa la compran en 2 segundos. Entonces, esa es la forma de operar de él. Y te digo, si revisamos la historia, sí, va a haber muchos errores, pero creo que de lo que se disfrazó al monstruo, no es tan monstruo. Creo que no hubo cosas tan malas. Creo que la estrategia y te digo porque yo estuve en el sector de desarrollo económico, de desarrollo social, perdón, desde el 2009 hasta el 2016, donde pude atender a los sectores con carencias. Se hizo una muy buena estrategia. Esta estrategia que fue la palabra muy pegada y hasta la fecha trato de ejercerla, que es transversalidad, una cruzada con transversalidad que incluyera a todas las secretarías, a todas las dependencias, horizontal y verticalmente con la federación, estado, municipios, órganos autónomos y demás, para abatir pobreza extrema y pobreza. Creo que eso hay que rescatarlo. Y números ahí están. Hoy incluso también hay una muy buena política pública en materia de combate a la pobreza extrema con programas de transferencia directa, y hoy podemos ver las cifras de cómo se viene impactando de manera importante, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha hecho en las mañaneras, cómo se ha impactado en la pobreza extrema a nivel nacional, y tú revisas las cifras por estado y en todas se ha disminuido de manera importante. Tan es así que no se mueve la relación del 1 al 32 porque la estrategia nacional ha sido muy eficiente, sin importar partidos, ¿eh? Querétaro, Nuevo León, Jalisco, tienen un comportamiento similar del combate a la pobreza extrema que si lo fuera Veracruz, Puebla, Oaxaca, el que me digas. Ha sido igualitario. El Sí, claro, pobre, se le achaca mucho, sí, a los programas sociales en un 13, 14, 15% que termina siendo también los ingresos para las familias, para las viviendas. Y bueno, también este tema del aumento del salario mínimo, que si bien no es lo mismo como pega en el sur que como pega en el norte, pero en la escala sigue siendo igual, que pueden llegar a ser estos causantes para esta pobreza extrema que se así redujo es. considerablemente, que eso es algo Y con un control que de inflación aplaudir. total. O sea, yo Sí, claro, antes te decían: "Ah, vas a subir el salario mínimo, se te va a ir se te va a disparar los la precios, inflación hasta el cielo". ¿no? El precio del consumidor. Hoy está controlada la inflación, aún con el aumento de salarios. Sí, pero digo, ya vamos a entrar en debates que todavía ya me está sacando, pero también hay que ver que inclusive es el mismo caso que nos podemos remontar con Javier Duarte. Voy a comentarte 2 cosas. La primera que decías esto de las mentiras, pero hay que recordar inclusive a un Joseph Goebbels, que un Joseph Goebbels fue el causante de toda la comunicación nazi, ¿no? Digo, repito, no lo estoy comparando porque van a decir: "Ah, no, pues ya Joseph Goebbels le estás poniendo Miguel Ángel Yunes". No, tampoco. Tampoco, mis respetos por el señor, no lo conozco, pero pues tampoco puedo meterme en broncas, pero una mentira repetida 1000 veces se convierte en Yo una sí lo verdad. conozco y muy bien, y creo que sí te lo puedo asegurar. Y ahora, ¿Eh? otra cosa, me dices, no es tampoco el malo del cuento tanto como lo Ujú. pintan, tuvo sus aciertos, pero me dices, no, pues en desarrollo económico no le fue tan mal. Pero pues también cómo no te va a ir tan mal en desarrollo económico si tienes una deuda que lo agarras el Estado en 10,000 millones de pesos y lo dejas casi en 100,000 millones de pesos considerando la deuda bancaria y la deuda proveedores. Hoy en día, a una persona que defiendes y que apoyas, como lo es Rocío Nale, pues tiene un problema financiero impresionante que a veces hasta tiene las manos atadas por cómo dejaron las finanzas del Estado. Y ahí Pero sí no se puede achacar tanto a un Miguel Ángel Yunes porque hay que decirlo. Sí, llegó a poner el golpe sobre la mesa, no gustó tanto y también ahí se vieron los resultados, más el efecto Andrés Manuel López Obrador, pero gran parte tuvo un Fidel Herrera y un Javier Duarte. sí, o sea, no quiero dar el nombre del personaje,
Solo como dato, estuvo como director nacional de la lotería, director de la Lotería Nacional, pero si tú revisas lo que sucedió en la negociación de la deuda en el bienio de Miguel Ángel Yunes y que este personaje fue el negociador, pues podremos entender varias cosas. Ahí lo dejo, no me quiero meter a datos más duros y técnicos y como bien dices, a un debate, pero ya puse ahí las pistas y es un tema a tenerlo presente y muy bien revisado. Pues te digo, si yo hace 20 años hubiera conocido mucha información que hoy tengo, jamás hubiera yo pertenecido a un proyecto que ellos encabezaran. Pero bueno, yo creo que sí, hubo en todos los gobiernos de toda la historia y va a seguir sucediendo cosas buenas, cosas malas, cosas muy buenas y cosas muy malas. Y de lo que comentabas, que hoy es complicado para la gobernadora Rocío Nale el tema financiero, hoy tiene una gran disciplina financiera y lo decía yo al principio, y que ha hecho pues a través de instrucciones precisas al secretario Miguel Reyes que las ha cumplido con mucha Pero a ver, precisión. adelántanos, digo, a veces tampoco te quiero comprometer, pero Sí. adelántanos un poquito porque yo también escucho disciplina financiera, disciplina financiera, disciplina financiera. Vamos a anunciarlo en este primer informe de gobierno y Ujú, sí, suena muy bonito y ojalá y fuera cierto. Pero cuando dicen de disciplina financiera, ¿a qué se refieren con disciplina financiera? Y ahora sí, como tú dices, yo soy una persona cuadrada en números, somos dos, ujú. pero basándolo en números, ¿qué es esa disciplina financiera? Digo, ya te adelanté cañón la Sí, entrevista, pero no, es que sí. lo escucho y sí me causa conflicto. Disciplina financiera es que nos hemos apretado el cinturón, todas las secretarías, todas las dependencias, con un liderazgo financiero del secretario de Cefiplan, Miguel Reyes, bajo la instrucción y bajo el macro liderazgo, por llamarlo así, de la gobernadora para tomar decisiones en cuanto al gasto público y en una revisión profunda, de verdad, como yo creo nunca, de no aviadores, de no al mal gasto de los viáticos, de no al derroche de los recursos en el macroevento, en la comida de muchos y gobierno paga, en la fiesta, en los viajes, o sea, ha habido mucha disciplina. Esta parte de que Cefiplan tenga voz y voto y decisión en conjunto con los secretarios y la decisión final de autorización de la gobernadora, creo que es una gran estrategia para poder eh, lograr una realidad en esto que dices, bueno, ¿y qué es la disciplina financiera? Es eso, O es sea, una gastar, optimización de es recursos. gastar lo menos posible para dar los mejores resultados y no andar con lujos absolutamente de nada. Vaya, ni de la impresora a color. ¿Sale? O sea, temas que, pues sí, pueden ser muy, muy Sí, básicos, pero es parte pero de que los mismos hábitos, claro. en un volumen, ¿no? Tú ves el ahorro que genera y hoy por eso la gobernadora con mucha certeza y con mucha decisión dijo, para sacar al norte de Veracruz tenemos recursos. ¿Por qué? Porque ha habido disciplina financiera y porque efectivamente vamos a ver en su informe datos duros de la deuda que se heredaron y lo que ya le corresponderá a ella anunciar de buenas noticias para las y los veracruzanos. Ahora, con Cuitlahua García, ¿cómo te la llevas? Nunca tuve una cercanía con él. Ni bien ni mal. No, nunca tuve una cercanía, nunca coincidimos Te voy a decir por qué en te nada. pregunto esto, porque esto Sí, de la disciplina financiera y esto de redujimos la deuda y todo este rollo, pues también lo vivimos 6 años con Cuitlao García, que si nosotros vemos ese espejo retrovisor, vimos 2, 3 años con una disciplina financiera real, pero pues ya después 2, 3 años, los últimos años del sexenio, pues también notamos que esa reducción de la deuda fue más un discurso político que una realidad. bueno, yo creo que en el informe de la gobernadora, que no falta mucho, vamos a ver realidades ya representadas en cifras con fuentes oficiales de las que tienen validez, Claro. ¿no? Y creo que va a ser un gran informe estadístico para las y los veracruzanos. Y hoy te puedo decir con conocimiento de causa y convencido que las cosas se están haciendo muy bien. A algunos les está costando o está doliendo, pero se están haciendo las cosas muy bien y empieza a haber ya
grandes, grandes resultados. Entonces, en ese sentido, de los grandes resultados, te Ya quiero, empezó la te clase. quiero, les quiero mostrar algo. Muchos decían, oye, ¿y la obra? ¿Y la obra? ¿Y la infraestructura? Bueno, quiero decirles que de mayo del 25 a julio del 25 tuvimos un crecimiento del 288.1% en inversión de infraestructura aquí en el estado de Veracruz. Este es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta porque si algún sector es el que genera empleo y derrama económica, es el de la infraestructura, es el de la construcción. Y hoy tenemos una gobernadora que está construyendo, que está haciendo infraestructura para los veracruzanos, que eso se está viendo traducido, como lo dije, en más de 1,000 kilómetros de carretera, en un gran presupuesto que se está ejecutando a través de la Secretaría de Infraestructura. Y dirás, bueno, ¿y a ti de desarrollo económico qué andas diciendo de infraestructura? Bueno, contar con No, bueno, es infraestructura parte de. en óptimas condiciones, para mí es una carta para la atracción de inversión, porque cuando yo hablo con una empresa de tamaño mundial, es uno de los factores que te piden conectividad, infraestructura, la ubicación de dónde está, la referencia, si hay tren, cuántos puertos tienes, el nivel económico de la región, qué accesos tienes, si hay gas, si hay agua, si hay energía. Entonces son factores muy importantes y hoy en Veracruz se están logrando. Ahora, ese es el trabajo. Datos del INEGI, ¿eh? Sí. Datos del INEGI. Ahora, ese es el trabajo de en pleno 2025, pero remontándonos, regresándote un poquito, frenándote un poquito, que lo vamos a platicar, tu incorporación a la SEDECOP, tu incorporación al gobierno de Veracruz. Me gustaría platicar en torno a Fuerza por México, cómo fue la creación de este partido, porque también fue una creación de este partido, como te lo platicaba antes de la entrevista. Me gustaría, pues sí, hablar un poquito del partido, pero también hablar un poquito de la democracia, hablar un poquito del INE, hablar un poquito del OPLE, porque fue también en lo que fue 2018, 2019 aproximadamente, una creación de partidos como locos, que Sí. hoy en día yo no sé si le hicieron bien o le hicieron mal a México, porque así como crearon partidos, así desaparecieron partidos. Sí, éramos en el proceso del 21, 14 partidos en boleta, en total. ¿Y eso lo ves Entonces, bien o mal? y yo creo que no está mal, sin embargo, creo que sí debemos de tener una modificación en nuestra forma de elegir. Yo soy una persona que cree en la segunda vuelta. Puede haber 50 partidos en una primera ronda, ¿no? Donde lleves propuestas y debe de existir una segunda vuelta donde pues definas entre los primeros 2 o los primeros 3 lugares de esos 50 que vayan solamente a segunda vuelta. Imagínate la capacidad de negociación, acuerdos que deben de existir y cómo unas propuestas con otras se deben de incluir en proyectos para ir a la segunda vuelta y que además debemos de motivar a la participación ciudadana porque no podemos ir a una elección donde haya 14 partidos, a una elección con 14 partidos, que tengamos una participación ciudadana del 51%, si bien nos va, o 50%, y que el que gane esté realmente ganando con la decisión del 18%. Y luego el otro 80% que votó en contra o nada más no salió a votar, se quejan del grupo en el poder. No están haciendo esto, no están haciendo lo otro. Y bueno, principalmente los que no salieron a votar. Creo que hay que promover, hablando de derechos ciudadanos, ¿no? A esa clase social o a esa sociedad que está renuente a la participación política, porque más que un derecho debe de ser una obligación como ciudadano ir a elegir quién te va a gobernar y quién va a encabezar el manejo de los recursos que vienen de tu trabajo a través de los impuestos y si va a ser o va a cubrir las necesidades que tú tienes en tu localidad o en tu colonia o en tu municipio. Entonces, no te puedes andar quejando si no participas. Tienes que ir en esa obligación ciudadana a cumplir
y a votar. Ahora, Tato, ¿qué errores ves en el modelo actual de registro y de financiamiento de partidos, llámese desde pequeños o llámese desde grandes? Pues mira, yo veo que hoy, antes era 2%, creo, 1.8, no recuerdo, no me tocó. Nosotros nos tocó el 3% de la afiliación, el 3% del listado nominal, donde creo que es muy fácil de conquistarlo, ¿no? Creo que hay muchas estrategias para logrando, caminando, hablando en las plazas públicas, poniendo un centro de afiliación, irte a reunir con grupos ya definidos, sociedad organizada, que coincidas, que incluya sus propuestas, que los instruyas en la estructura orgánica. Hay muchas formas. Creo que ese no tendría que ser un requisito como tal. Creo que el evitar todo este proceso tendría que fortalecer la participación de candidaturas ciudadanas. Y como te dije, Pero bueno, ya ahorita puedes registrarte desde una aplicación para ser candidato del PAN. sí, bueno, pues esa es su renovación, ¿no? Está bien, ocupan la tecnología porque van muy mal. Y que ya Entonces son la, ya la aplicación más descargada de internet, déjame decirte, ¿eh? creo que es un, pues sí, por morbo, yo creo, ¿no? Es un, como se puede conocer como abaratamiento de la marca, ¿no? Te lo doy barato, ¿no? Y lo barato luego sale caro, así que aguas, ¿no? Entonces, entonces creo que esta parte y lo que fortalecería, yo insisto, es la segunda vuelta. O sea, en una segunda vuelta se quedarían realmente no solo los partidos, sino las propuestas que pudieran conquistar con un proyecto real a la ciudadanía en un proceso electoral. Ahora, en el 2024, ¿qué pasó con Fuerza por México en estas elecciones estatales? Tuvimos un gran error, que lo asumo como dirigente que fui. Me subí 24/7 a la campaña con la gobernadora. No me arrepiento, creo que eso tenía yo que hacer como dirigente, acompañarla en toda la gira, acercar a la estructura que teníamos, pero descuidé la estructura electoral. Y eso lo percibí a la hora del registro de la estructura electoral, donde no tuvimos el suficiente registro y ahí me prendió no el foco amarillo, sino el rojo. Me bajé, de hecho, de la gira, le pedí autorización a la candidata, me bajé 3 o 4 días para hacer una revisión exhaustiva y creo que mucho tuvo que ver porque al final del día, si tú puedes jugar un gran partido de fútbol con tu defensa, tu portero, tu medio, pero si tienes perdón, con tu medio, con tu delantero y puedes meter goles, pero si tienes un portero y juegas sin portero, que en este caso, pues nuestra contención es la representación en casillas y La de la defensoría. representación general, ajá, para defender tus votos, pues no va a caminar. Y entonces, si en casilla no tienes presencia, ahí puede pasar de todo, Sí, que se juegan ¿no? dos vías, ¿no? La defensoría y la movilización. Claro, y quiero decirte que además hicimos una gran estrategia, porque nuestra coalición fue solamente a la gubernatura. Presentamos 30 candidatos a diputados locales propios. O sea, en diputados no fuimos en coalición, fuimos a un proyecto que se llamaba o se llama Rocío Nale y se logró. Por eso hace rato decía yo que ha valido mucho la pena el sacrificio. Las condiciones no se dieron para Fuerza por México. Muchos de la estructura ahí están vigentes. Y hoy, al final del día, el proyecto principal, que era tener una gobernadora, está y es, pues creo, al día de hoy, en el mes 11 y lo vamos a ver, repito, en el informe, un gran resultado para Veracruz, de lo cual estoy muy contento. Ahora, ¿qué pasó en esa campaña? Porque veíamos a un Tato Vega apoyando, en este caso, a Rocío Nale, a un cierto grupo del Partido Fuerza por México, y por otro lado, veíamos una conferencia de prensa levantándole la mano don Gustavo Sousa a Pepe Yunes por el PRI. Entonces veíamos, decíamos desde el exterior, bueno, un partido que unos apoyan a un candidato y otros a otro, perteneciendo al mismo. Entonces, fue medio extraño también, ¿no? Eso que sucedió. Cuéntanos un poquito tu visión desde el interior. Sí, bueno, el tema de don Gustavo Sousa, él es candidato de nosotros, no afiliado, candidato, porque de manera muy gentil y respetuosa
Él siempre su sueño había sido ser alcalde de Veracruz y a su edad, nos solicitó poderle cumplir el sueño de, pues, al menos ser candidato, ¿no? Y que nos iba a dar un gran resultado. Es un personaje conocido y reconocido, creo que en la zona conurbada, un notario, pues, que tiene cierto reconocimiento también como tal. Y bueno, consideramos que fue un buen perfil, lo invitamos para ese proceso, pero posteriormente, después de la elección del 21, ya no era parte de Fuerza por México. O sea, fue más un tema mediático que un tema real en la estructura. Pues fue un candidato ciudadano, se podría decir, que nosotros avalamos y asumimos en Fuerza por México para el proceso del 2021. Y terminó la campaña, él fue muy feliz, muy contento, logró un sueño que tenía, bueno, a medias, porque él quería ser alcalde, y pues felices todos. Oye, Tato, ¿y cómo viviste esa campaña? Porque sí me gustaría preguntarte de manera interna, ¿no? Había ciertas declaraciones, en este caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Yunes, que obviamente aprovechando la situación, es mi primo, ¿eh? Es mi primo y estuvo en el PAN con nosotros y la fregada. Y tú, pues obviamente, desde hace años desmarcándote de la familia, en este caso, pues principalmente con Miguel Ángel Yunes Márquez, con Miguel Ángel Yunes Linares. Y no solo eso, sino también se vivió, y yo creo que lo reconocieron inclusive ciertos priistas pasadas las elecciones, donde fue un ataque cañón, en este caso a la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y decía, suta, a ver si en este fuego cruzado no me terminan disparando a mí. No, fíjate que tenemos una gobernadora muy inteligente como persona, o sea, eso sí te lo quiero decir, lo firmo con sangre, vaya. Tenemos una gobernadora muy inteligente que no se deja llevar por ese tipo de comentarios bobos, ¿no? Como los que hizo Miguel Chiquito, de sí, es primo, no sé qué, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí lo reprobable y lo que sí hay que tomar en serio es la forma del ataque que hicieron personal sobre una mujer que venía haciendo una propuesta política seria y que hoy le estamos viendo cómo se hace realidad y que incluso convencieron a un Pepe Yunes que nunca lo habíamos visto en ese papel, ¿no? No quiero ocupar la palabra patán, pero sí fue muy grosero, ¿no? Hacia lo que fue la candidata en ese tiempo. Y todo esto contaminado por este par, ¿no? Porque es su forma de actuar. Había, pues, te digo que los conozco poquito, había líneas discursivas que a veces el candidato del PRI decía y parecía que estaba yo escuchando a los otros dos atrás, no con un diablito y un angelito, con dos diablitos en los oídos. A veces me hizo extraño porque, bueno, pues el candidato del PRI tiene una experiencia de muchos años en la administración pública, desde niño, creo, y se dejó manipular muy fácil, ¿no? Muy fácil. Y eso Sí, a ver, llevó, fue un Pepe muy distinto de la campaña contra un Cuitlavo García a una campaña como Rocío Nale. y eso llevó pues, al resultado que obtuvieron en conjunto, ¿no? Entonces, pues su estrategia fue fallida como la gran mayoría de los proyectos de ellos, porque su estrategia es mala. O sea, ellos, como lo dije, el enemigo es odio, no hay adversarios, son enemigos igual a odio, y así actúan. Entonces, ante eso, pues, después de tantos años, cada vez son menos los que están de su lado, y hoy lo vimos con más de 2 millones de votos que tuvo la gobernadora. Ahora, ¿qué papel jugaste en esa campaña? Porque decías, bueno, yo estaba en el cuarto de guerra, en el famoso War Room, ¿no? De ahí de la gobernadora, estaba cercana a ella, me tuve que bajar en su momento para arreglar ciertas cosas que se estaban perdiendo ahí en el partido. Pero ¿cuál era tu función en la campaña principalmente? No, a ver, yo estaba muy enfocado en mi estructura partidista, en cuando iba yo a Tempual, le hablaba yo al coordinador de estructura que teníamos en Tempual y tenía que llevar a los compañeros, iban a acompañar al meeting a la gobernadora, terminaba y ellos tenían que seguir caminando con playeras rosas de Rocío Nale en ejercicios de casa por casa en tiempos libres fuera de su trabajo. Entonces, esa era lo que realmente yo estaba viendo, más un tema de promoción partidista a favor de la candidata, y fue donde descuidé
lo que era la estructura electoral. Confié de más en una parte donde se supone venían haciendo esta tarea de capacitación y construcción. Ahora, Tato, termina la campaña y ¿cuándo fue el momento en donde la gobernadora te empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Te quiero acomodar acá, te quiero acomodar allá, en lo que es el gobierno actual. Pues fíjate que fue chistoso, pero pues nosotros estábamos ahí viendo qué iba a pasar con lo del partido. Había una estrategia de impugnación que al final decidimos no hacerla, como vamos a impugnar el proceso, simplemente los resultados no se dieron y había que asumir mi parte como dirigente, que fue donde descuidé y fallé, que la acabo de comentar, y había que asumirla como tal. Y teníamos una gobernadora electa que había que respaldarla con todo, y así lo hicimos. Creo que eso le dio mucha validez ella, el acompañamiento que le hicimos. Ella vio el gran esfuerzo que hicimos en todos los municipios, en el recorrido de toda la campaña, tantos meses, tantos días, tantas semanas que lo hicimos con mucho gusto. Y un día pues me dijo, oye, ¿me puedes regalar una ficha tuya? Ya más o menos sé dónde has estado, pero quiero preguntarte si te gustaría ser parte del equipo. Le dije, "Pues, para mí es un honor". No me dijo dónde, no, hasta que un día tuvimos una reunión y ahí me lo comentó y ya pues a partir de ahí empezamos a trabajar. Y bueno, ya entran en gobierno, entras a la Secretaría de Desarrollo Económico y la grilla en el exterior, pero a todo lo que da. Sí, 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 o sea, fíjate que tengo muy buena relación y muchos amigos dentro hablo de la cuarta transformación porque es un todo, no es solo Morena, ¿no? O sea, incluso el Verde y el PRD. Bueno, no le digas eso a Cepeta porque digo que Morena es la 4D nomás. Sí, pero los verdes ponen la 4T es verde o algo Sí, así sí, sí, trae, sí, ¿no? sí. Con Marcelo me llevo muy, muy bien, es jalapeño y bueno, compañero de mi hermana de salón, de escuela y, o sea, todo muy bien. Este, con Vicente me llevo muy, muy bien, con su hijo también, que alcalde de Alto Lucero y diputado local. O sea, con todo lo que integra o fue la coalición, me llevo muy bien. Tengo muchos amigos que están en cargos con los que hoy están integrando el gabinete de la gobernadora. Tengo excelente relación. Con don Ricardo lo conozco, no sé cuántos años tengo de conocerlo, sin decirte Ricardo Agüed. sí, o sea, no es de que nos hablemos para irnos a comer, pero nos hemos encontrado en reuniones o hace muchos años en una fiesta. Tuve algunos temas que ver cuando estuve en aduana, siempre he sido bien recibido. Acabo de estar con él hace unos días que llevé un tema, o sea, con todos, con Pozos, tengo una extraordinaria relación desde hace 20, 30 años, no sé, él también estuvo por los rumbos que yo anduve, ¿no? Y bueno, podemos así platicar con el contralor, con el secretario de salud, con la maestra Tello, con el mismo David, que me llevó muy bien, es gran amigo, de que con ese sí me voy a comer para que veas. Este, No, pues ahí dile que venga, que a cada rato me rechaza la entrevista. y con Esteban es pues, amiguísimo, o sea, te puedo decir que fuera del tema político de Claro. administración, eso, con Esteban tengo una gran relación de amistad, le tengo un gran aprecio, como a muchos que están en el gabinete, ¿no? Y a la gobernadora le tengo un gran reconocimiento y agradecimiento, o sea. Ahora, hoy en día te ves en la Subsecretaría de Desarrollo Económico y cómo percibes esta encomienda, cómo sientes pues este primer año en el que estás actualmente. Fíjate que este primer año tuvimos tareas muy específicas, tanto el secretario como tu servidor. Desde el día uno que nos pusimos de acuerdo quién iba a hacer qué, él me pidió tomar la batuta del tema de atracción de inversión de empresas internacionales y yo me quedé construyendo lo que es la parte de armonizar el sector económico en el Estado. ¿Y qué es armonizar el sector económico en el Estado? Es tender puentes y poder volver a conectar la comunicación y la relación del gobierno con el sector privado, llámese perdón, de cámaras empresariales o empresarios que no están en una cámara y MIPYMES. Poder lograr a través del Consejo Estatal de Economía, que tenemos un consejo que preside la gobernadora y tu servidor es secretario técnico,
poder construir los consejos regionales en las 10 regiones de Veracruz, de la Huasteca Alta, la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla Capital, Montaña, Sotavento, hasta llegar a la Olmeca, que son integradas por los alcaldes, y poder determinar la vocación productiva de cada una de esas regiones y poder identificar las empresas que están, y a través de la atracción de inversión, que es la tarea específica que tiene el secretario Pérez, es que a través de esas empresas podamos hacer cadenas de valor. A la vez, me toca construir, en este caso, con el subsecretario David Jiménez, todo lo que es el contenido educativo, para que los jóvenes veracruzanos, principalmente los tecnológicos y CONALEPS, se puedan incorporar a las oportunidades laborales que se deriven de la generación de empleo de la iniciativa privada, de esta misma atracción de inversión. Eso es lo que nos viene tocando a nosotros desde la subsecretaría, y es lo que hemos venido construyendo de algo que tomamos que no estaba como tal caminando, que estamos construyendo una nueva visión de la Secretaría de Desarrollo Económico que va encaminada a eso. Ahora, normalmente cualquiera puede decir, no, pues la Secretaría de Desarrollo Económico, no, pues es una secretaría de patitos. ¿Sí chambean o no chambean? Fíjate que es una secretaría muy pequeña, Sí. es la que menor presupuesto tiene, eh, y con ello pues hace que muchos no le tengan interés o la vean chiquita. Pues sí es chiquita, pero la Secretaría de Desarrollo Económico lo que es una RP, se puede decir así, que es la parte que está cumpliendo el secretario Pérez, que es ir a las empresas internacionales a convencerlos que vengan aquí, y prácticamente yo me quedo en la casa esperándolos para lograr en toda una estrategia que se asienten. Está el Consejo de Fomento a la Inversión, del cual la gobernadora es presidenta y yo soy secretario técnico, que en este consejo lo que hacemos es toda la tramitología de esta empresa, estas empresas que vienen, poder facilitarles impactos ambientales, factibilidades de agua, permisos, licencias, infinidad de temas que tienen que hacer en trámites a partir de este Consejo de Fomento a la Inversión, y es lo que venimos realizando. Oye, Tato, ¿y qué tanto relajo, hablando aquí de la zona conurbada, sobre todo Veracruz, Puerto, qué tanto relajo se vio en los medios de comunicación con todo este tema de la ciudad industrial de Bruno Paglia? Había notas que decían, no, pues Tato Vega defendiendo y protegiendo irregularidades. ¿Qué tanto relajo había de eso, eh? Sí, fíjate que los pocos o muchos años que tengo en la administración pública, y hace rato también lo comenté, pues somos servidores y tenemos que funcionar. Entonces, cuando recién llegamos, un grupo de empresarios de la ciudad industrial, porque si es Parque se enojan, ciudad industrial, Bruno Pagliai, solicitaron audiencia, y yo con mucho gusto, es mi obligación atenderlos. Se plantearon algunas estrategias, dejando muy en claro que el fideicomiso Fondo del Futuro, a donde está adscrito el parque o la ciudad industrial, a donde está adscrito la ciudad industrial, no es competencia mía, de la subsecretaría, es competencia del secretario, directamente. Es un fideicomiso que depende de forma directa del secretario Pérez Astorga, Y entonces, ¿por qué te de la estaban ciudad, echándote la grilla? porque yo fui el único que fue a darles la audiencia. Ya. Y estuve 3 veces con ellos, los atendí, los escuché, los apoyé para que hiciéramos algún tema de acciones de reestructura y demás. Ya me estaban diciendo que yo defendía a esta señora, que la he visto 2 veces, a la del fideicomiso, y X cantidad de cosas, cuando lo único que hice fue atenderlos con mucho gusto. Y si me lo vuelven a pedir, lo vuelvo a hacer. O sea, porque tengo que hacerlo. No es un tema personal, soy un funcionario que tiene que hacerlo, y es algo que indirectamente cae en mi cancha, porque son empresas, porque son empresarios, porque es una ciudad industrial, porque generan empleos. Y como tal, pues hay que atenderlos, ¿no? Ahora, prácticamente todos los empresarios y todos los ciudadanos se quejan de la ciudad industrial, de las condiciones en las que está. Pues es que sí está en muy malas condiciones, o sea, Ahora, eso no es innegable, o sea, ¿hay dinero para arreglarlo en el fideicomiso o no? yo no conozco el fondo a fondo el fideicomiso, no conozco el manejo financiero, no tengo la autoridad para solicitar Ya. tal información, por eso en algún momento comenté
soliciten una auditoría. No dije, voy a hacer una auditoría. No dije, ya hice una auditoría. Dije, soliciten una auditoría para que ustedes vean si hay recursos y si se han aplicado bien. Porque te están diciendo, no, es que ya se va a quitar el fideicomiso y se va a municipalizar y ya lo va a tener el control, digo, en este caso la alcaldesa electa Rosa María Hernández Espejo, pero digo, también, pues vemos cómo está Veracruz y no es como que le sobren recursos como para ahora hacerse cargo de una ciudad industrial, ¿no? No sé, no tengo ni idea de qué tan grande es el A ver, monstruo que es es muy sencillo y muy práctico. De que hay quienes se pasaron de listos, no sé si hace 5, 3, 10 años, 15 años con el modelo de la ciudad industrial y el fideicomiso, claro que hay quienes se pasaron de listos, por eso está así, ¿no? Hay una gran parte también que no pagan mantenimientos, que eso me lo expresaron los mismos empresarios. Entonces, es muy sencillo. Hablar de municipalización no es que llegue el municipio con una varita mágica y ¡plin! Está todo pavimentado, alumbrado, basura, el tema hidráulico, casetas, parque de maniobras y todo es una hermosura, ¿no? Un parque industrial como los del Bajío, vaya. No, o sea, municipalizarlo es que efectivamente a través de lo que pagan de su impuesto predial los que tienen la propiedad al municipio, el municipio asuma la responsabilidad de dar el servicio de limpia pública, de reparación de alumbrado. Si no hay alumbrado público, sí tendrán que presupuestarlo y proyectarlo dentro de su plan municipal. Al mismo tiempo, pues el tema de que en algún momento el presupuesto les permita arreglar una calle y demás. Pero si ellos se organizan y se ponen bien de acuerdo y administran sus cuotas, pues seguramente tendrán recursos suficientes y que ellos mismos pongan sus tarifas, ¿no? De mantenimiento, ellos podrán tener acciones más allá de lo que el municipio tiene, porque como bien dices, el municipio tiene que atender X cantidad de colonias, X cantidad de sectores, X cantidad de drenajes, de kilómetros de calles, de no, y la banquetas, de masa salarial que guarniciones, tiene el municipio ¿no? es de 60-65%, que ya lo que le queda no le da para mucho, Así es, prácticamente. pero hablar de municipalización tampoco que se entienda como que va a llegar y ya se arregló. No, a ver, es asumir el compromiso como municipio a través del impuesto predial de los servicios municipales, ¿no? Claro. Ahora, Tato, pues en estos próximos años, ¿qué te ves en alguna boleta por Moreno o ya no? No, 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 no. No, Yo hoy estoy concentrado en la encomienda que me dio la gobernadora, estoy muy contento. Siempre había estado yo en desarrollo social, en el sector de desarrollo social. Estuve en adultos mayores, estuve en aquel tiempo, estuve en microrregiones, que era el PDZP, que veíamos pisos, techos firmes y demás. Estuve como subsecretario de Desarrollo Económico en la Junta de Mejoras, que al final del día haces comités en localidades de escasos recursos. Estuve en la Comisión del Agua, que al final del día atiendes una necesidad básica de lugares principalmente donde hay necesidad. Y mi sector siempre había sido desarrollo social. Hoy estoy en desarrollo económico. detrás del escritorio. Pues no, porque sí nos ha pedido que salgamos mucho, que recorramos, que visitemos las regiones, todas las zonas, que hablemos con las cámaras empresariales. Ahora, las cámaras no es que es una en Veracruz que abarca todo el estado, Sí, no. es la fulana de tal, zona norte, zona centro norte, zona sur, y luego es una matriz que se hacen cientos de representaciones empresariales y que hay que atender y escuchar y hacer una gran relación y coordinación con todos ellos, además del sector empresarial que no está en las cámaras. Entonces, eso es lo que venimos haciendo, armonizar este factor entre el sector educativo, el sector empresarial, la administración pública y también el sector obrero, ¿no? De la mano del secretario Luis Santiago, de la Secretaría del Trabajo, donde también los sindicatos se les da mucha atención porque dependen mucho de la parte laboral de las empresas. Claro, Entonces, todo esto se viene trabajando en conjunto y armando de manera muy eficiente. claro. Bueno, Tato, ya nos dio más de la hora. Muchas gracias por acompañar. Espero que te la hayas pasado bien. Bien, ya no me dejaste sacar mis tablitas y todo. Mira, venía yo muy contento, No, ¿no? pero digo, si quieres platicamos 2, 3 cositas ahí para que aprovechemos las láminas. Yo creo que sí, mira, porque este dato sí es bien importante y con este traigo muchos más. Claro. Ya con este me despido, como decía.
Pero, por ejemplo, en tema de exportación, ¿por qué es importante la exportación? Veracruz tenemos más del 84% de nuestra tierra es agrícola, ¿no? Está sembrada, es producto, es sector primario, y no solamente lo consumimos o lo dejamos en el país, sino que en el gobierno de la gobernadora Rocío Nale, a partir del cuarto trimestre del 2024 hasta el segundo trimestre del 2025, crecimos principalmente en azúcar, café y jugos de frutas en materia de exportación, un 215.8%. En las mismas exportaciones, en el sector agro, en café, limón y mandarina, que somos líderes a nivel nacional en café y cítricos, crecimos igual del cuarto trimestre al segundo trimestre del 2025 un 7.2%. Esto habla de que las cosas se están haciendo bien en el campo, que se está apoyando, que hay políticas públicas hacia los pequeños y medianos productores, pero también que se están haciendo acciones importantes a través de comercio exterior, que está dentro de la subsecretaría que represento, para poder fortalecer nuestro mercado local, nuestra producción y poderlo colocar en distintas partes del mundo. ¿Por qué me interesaba comentar? Y traigo, fuera de broma, muchas más láminas, te las mostré antes, pero se me fue el tiempo hablando de otros temas, pero seguro estoy que voy a venir muchas veces más, espero. No, claro que sí. Porque hay que hablar bien de Veracruz. Hablar bien de Veracruz es importantísimo porque hoy muchos, fuera de sumarse, y pongo el ejemplo de Poza Rica, a la tragedia que nadie tiene la culpa más que la naturaleza de lo que está sucediendo. Hay una tensión permanente de la gobernadora y de gran parte del gabinete. Hay una atención permanente de la presidenta. Y hoy, más allá de abonar y meter las manos todos, hay muchas críticas que no se valen. Y antes de lo que sucedió en la zona norte, había una estrategia de oposición, incluso hasta mediática, para no hablar también de Veracruz, pero en Veracruz están haciendo bien las cosas. Y en Veracruz empezamos a hablar con números en las manos, avalados por datos del INEGI, que estos son cifras del INEGI, y que hoy las cosas ya se empiezan a percibir resultados. El motor de la economía de Veracruz, aunque se escuche como político de antaño, pero el motor de la economía de Veracruz es el sector primario, es el campo, y hoy hay resultados. Aquí están los números publicados por el INEGI, y no solamente en el mercado nacional, sino un crecimiento constante en lo que son las exportaciones. Perfecto. Pues bueno, Tato, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Cruz y los dejo siempre en sintonía.